Bueno, doctor, la idea era hacer esta entrevista un poquito para darle un contenido de valor también a los clientes, ¿no? Entonces, ya que te conozco y todo y sabemos de tu calidad de profesional, entonces, y el conocimiento que tienes sobre todo en el derecho societario, empresarial, y ese es nuestros clientes también. Quería hacerte algunas preguntas, que es, digamos, lo más álgido que estamos chequeando ahora con los clientes nuestros, ¿no? Entonces, me gustaría unos 2, 3 minutitos que te presentes, Doc, para que un poco la gente también que pueda ver esta entrevista te ubique, te conozca un poco tu experiencia y todos los servicios que desarrolla. Bueno, por mi parte, mi nombre es Cristian Herrera, soy un abogado especialista en empresas, en emprendimientos y en todo tipo de corporación o persona jurídica. Debemos tener en cuenta que el derecho corporativo es un poco extenso. Entonces, bueno, yo he seguido una maestría en derecho corporativo en la Universidad Andina, también una especialización superior también como posgrado. Y adicionalmente ya he terminado, producto de la cuarentena, una especialización superior en Derecho Notarial y Registral en la universidad, en el Instituto Ecuatoriano de Altos Estudios Nacionales, en el IAEN. Excelente. Ajá, por otro lado, ya en carrera ya de trabajo, yo soy director de un consultorio jurídico llamado Resolutio y adicionalmente soy director de un centro de mediación. Ya. En el centro de mediación nos dedicamos a negociación de ámbito corporativo, es decir, a las empresas más que nada, lo mismo en el consultorio jurídico. Ujú. Adicionalmente, lo antes mencionado, soy mediador ya certificado de la Cámara de Comercio, perdón, de la Cámara de la Construcción. Entonces, también en la Cámara de la Construcción hemos tenido negociaciones de este calibre. Interesante, Doc. Te agradezco entonces por esa presentación. Bueno, y obviamente yo te conozco de algún tiempo y del trabajo que hemos hecho en algunos temas conjuntos justamente en este aspecto. Creo que eres una de las personas más idóneas para responder un poco las preguntas que se nos vienen, ¿no? Eh, yo quería empezar un poco por preguntarte cómo ves esto que hablábamos hace un momentito antes de empezar formalmente esta entrevista. ¿Cómo ves tú la nueva normalidad, entre comillas, ¿no? Es decir, ¿cómo va a afectar a los empresarios? ¿Cómo va a afectar a la gente que tiene un negocio, o sea, pequeño, mediano, grande, ¿no es cierto? Este cambio hacia la parte digital sobre todo. ¿Dónde le ves tú que deberían apuntar primero? ¿Qué es lo prioritario que deben hacer los dueños de negocios? Bueno, poniéndonos a pensar un poco, la nueva normalidad de por sí no es que va a ser algo, regresar realmente a la normalidad de inmediatamente. O sea, si es que pensamos que el 1 de junio vamos a regresar a nuestros trabajos y no ha pasado nada y todos vamos a seguir como antes, no es posible. Yeah. La historia nos lo ha dicho, claro. Por ejemplo, la gripe española se demoraron casi 4 años en restablecerse. O sea, y obviamente este tiempo produce cambios. ¿Qué es lo que va a Uh-huh. producir para todos los negocios? Porque si no se van a morir. Es parte inclusive de lo que vendría a ser adaptarse, ¿no? Adaptarse a esta nueva posibilidad. Entonces, bueno, hoy a diferencia de lo que pasaba en 1920, Uh-huh. tenemos la posibilidad de tener algunas cuestiones de índole informático, algunas cuestiones que nos pueden ayudar en nuestros trabajos. Esta es una posibilidad que ahora nos da el Internet, que nos dan las herramientas telemáticas. Uh-huh. Entonces, yo creería que para no morir, los negocios deberían ir poco a poco habilitando estas posibilidades telemáticas. Es Uh-huh. increíble, hoy en la mañana estaba haciendo una compraventa de un bien inmueble y claro, yo me acuerdo que hace 3 meses, exactamente, hace 3 meses que hice una antes de la cuarentena, tenías que hacer la fila en el Consejo Provincial, pagar ahí mismo en el banco de al lado lo del Consejo Provincial, Uh-huh. entregar la carpeta para los impuestos, pero ya no Uh-huh. existe. Ahora ya la propia página del municipio de Quito tiene un formato y ya, o sea, ya ni siquiera hay que imprimir nada, ni ir a dejar nada. Igual con lo del Consejo Provincial, ya ni siquiera hay que hacer ninguna fila porque simplemente te mandan el link, todos los valores se depositan en tal cuenta, nos mandan y nosotros enviamos telemáticamente todos los comprobantes. O sea, ya
O sea, ya es imposible tener en cuenta de que si es que nosotros pensamos que el 1 de junio otra vez vamos a ir a hacer la fila en el banco, ir a hacer la fila en algún lado, eso ya no, se acabó. Inclusive Interesante. nosotros, inclusive nosotros como centros de mediación, como les había mencionado, yo soy director de un centro, hemos tenido reuniones casi semanales con el Consejo de la Judicatura, porque nosotros somos una forma de administración de justicia. Y hemos tenido reuniones por Zoom casi semanales, y la postura del Consejo de la Judicatura es que ahora todo sea online. O sea, ya están Interesante. preparando claro, están preparando su sistema para que las audiencias sean así en Zoom, para que inclusive las notarías ahorita están aceptando firmas físicas, pero para que dejen de aceptar firmas físicas y todo se haga con firma electrónica. Y los centros de mediación ya nos obligaron a las firmas electrónicas. Entonces, Sí. o sea, si es que el sistema público, que es en teoría el sistema público es el que avanza más lento a comparación al privado, ya Ajá. tiene todos estos avances, yo creo que ya es momento de que el sector privado ya realmente reaccione y se ponga a hablar de procesos informáticos. Eso sería lo que Interesante. tenemos ahora con la nueva normalidad. Ok. ¿Y qué has visto un poco ok, en cuanto a la tramitología legal, que es lo más importante, eh, ¿qué es lo más común que suelen hacer? De la experiencia que tenemos, por ejemplo, el permiso de funcionamiento, los certificados de ARSA o los RUCs, ¿qué es un poco el trámite más, digamos, frecuente que sueles hacer y que ahora ya es con otro tipo de metodología? Antes, por ejemplo, era muy común, nosotros hacíamos 3, 4, 5 compañías mensuales. Hacíamos ¿Ya? bastantes compañías, porque eso generalmente impulsa el emprendimiento, ¿no? El hecho de tener una estructura societaria que te permita tener seguridad. Así es. Ahora, bueno, antes de la misma cuarentena, antes de la pandemia inclusive, nuestro legislador puso una nueva compañía llamada SAS, Sociedad de Acciones por Simplificadas. Y Ujú. entonces con eso en teoría iba a ser rápido porque ya no tenías que ir a un notario, sino simplemente lo haces en un papelito y entregas el papelito. Nada más. Pero ahora con la cuarentena eso se hizo más rápido, porque ahora ya ni siquiera tienes que hacer el papelito. Solo llenas un formulario, es más fácil hacer el formulario de Facebook que hacer eso. Entonces, Interesante. entonces todo ese proceso que nosotros antes nos demoraba un mes, luego se terminó demorando 2 semanas, y ahora con este nuevo sistema se está demorando una semana. O Increíble. sea, ya Interesante. realmente ya ha cambiado esa tramitología, que era algo muy común. Con respecto a la sacada del RUC, también es muy importante. Para la obtención del RUC, uno tenía que presentar el formulario y después de eso tenía que ir el mismo representante legal, porque no podía ir cualquier otra persona, porque el SRI es muy desconfiado. Así Ujú. que si no iba el representante legal, no te daban la clave. Ahora le acaban de dar una clave a mí, que soy el abogado, y ni siquiera soy el representante legal. O sea, porque todo está mucho más rápido, sí. O sea, ya ahorita ya se olvidaron de esa clase de entorpecimientos. Y que también está mucho más rápido todos estos procedimientos. Esos son Interesante. los principales que tenemos. Ahora, hay algunos que también son importantes que todavía no son telemáticos. Por ejemplo, hoy en la mañana intentaba sacar una patente. Todavía no. Me sale que tengo que Mm. acercarme a la unidad. Una cuestión importantísima, pagar al IES. Claro. El IES tiene la posibilidad de que se te debite directamente de la cuenta, y eso es maravilloso para evitar colas en los bancos y demás. El problema es que para tener ese servicio tienes que entregar una carpeta en el IES. Ahorita, ¿qué carpeta? Claro. Claro, entonces esa clase de cuestiones, eso es lo más común que se hace en materia Ya, informática. interesante. Entonces, eso es lo que tendrían los empresarios que poner atención urgentemente. Ahora, algo que está álgido y en las redes sociales y todo el mundo está muy preocupado y complicado, ¿no? Que es el tema este de las desvinculaciones eh, Laboral. laborales, y se ha vuelto un tema terrible. Eh, eh, ¿Qué consideraciones de ahí tú crees, Cristian, que se puede tomar en cuenta? Nosotros estamos por el lado de que las empresas deberían un poco también repensar un poco sus ineficiencias, muchas de estas que tienen que ver justamente con la parte informática eh, y que tienen mucho que ver con la optimización de procesos y todos los aspectos que nosotros apoyamos y asesoramos en las empresas, antes que entrar en la reducción de costos laborales. Pero
Pero realmente el miedo, el temor, el desconocimiento muchas veces o la preocupación que tiene, ¿no es cierto?, esta responsabilidad legal que es del personal, es lo que les hace ir por ahí en primer lugar, en lugar de ver cómo optimizar sus actividades, sus costos por otros lados, ¿no? Y cómo negociar y cómo llegar a acuerdos y a diálogos, justamente, que al menos tú en este caso eres un experto por el tema del centro de mediación, que nos podría evitar un poco caer en esta masificación de la desvinculación y del desempleo, que inclusive nosotros hicimos un video eso en nuestras redes sociales, podría después llegar la gente a arrepentirse, porque obviamente esto seguramente va a estar complicado un tiempo, pero en algún momento va a repuntar. Entonces, muchas de las empresas están desvinculando a gente con mucha capacitación, con mucho conocimiento, con experiencia y conocimiento de la cultura empresarial. ¿Y qué va a pasar si por ejemplo, esa gente la absorbe la competencia? ¿O qué va a pasar que si el negocio se repunta o retoma y tenga nuevamente que invertir en eso? Entonces, ¿cómo ves tú? ¿Qué alternativa legal podríamos tener si algún empresario dijera o reflexionaría en este aspecto de que vamos primero viendo la posibilidad de negociar, de dialogar? ¿Cómo le has visto tú en estos días este tema? Es difícil, nosotros lo intentamos. El problema es que generalmente si es que tú vas a negociar con un trabajador, tú le vas a Ya. decir, mira, terminemos de mutuo acuerdo y te voy a dar esto, Ujú. X cantidad de dinero. Y el trabajador tiene en su mente de que y tiene un despido intempestivo y como tal quiere la cantidad de dinero más grande. Entonces es difícil realmente negociar en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que a la final toca? Listo, entonces no quieres negociar, pues te saco por fuerza mayor y chao. Y Ujú. eso es lo que están haciendo muchas empresas. ¿Por qué? La verdad es que el trabajador tiene las de perder en este punto. Ujú. Porque, bueno, si es que en el peor de los casos realmente le llegaran a jugar mal y realmente no meritaba la fuerza mayor, tiene toda la razón legalmente, pero ¿cuál es el procedimiento que tiene que seguir? Primero Ujú. tiene que ir al Ministerio del Trabajo a hacer una denuncia, bueno, ahora es online al menos, en la cual el ministro del Ministerio del Trabajo lo único que va a revisar es si es que se pagó y se hizo el acta. Punto. Ya. No sé si es que el contenido del acta, si el acta fue adecuada, si se violaron derechos, nada. El inspector no va a ver absolutamente nada de eso. Y en el peor de los casos en el cual el empleador tenga alguna culpa en ese detalle, pues listo, el inspector le va a multar, que son $200. Y se Uf. acabó el asunto. Y ya. O sea, simplemente, como les decía, el trabajador es el que tiene las de perder, porque el empleador por último pierde $200 y ya. Se acabó el asunto. Ahora, después, el problema es que ese es el primer paso. De ahí tiene que ir al procedimiento judicial. Y ahí tiene más inconvenientes. Primero, porque hasta el día de hoy los juzgados están cerrados. No Uf. están aceptando nuevas causas. Claro. Dos, se está planificando la reapertura de los unidades judiciales, pero ojo, no para abrir nuevos casos, sino para despachar los que ya existen. Uf. Tres, si es que tú ya logras establecer y logras ingresar la demanda después de algún tiempo, van a Ujú. ser millones las demandas que entran. Y no tenemos tantos jueces. Entonces, actualmente hoy, bueno, antes de la cuarentena, sin problemas de cierre ni nada de esas cuestiones, un proceso judicial laboral duraba 2 años. Dios. Ahora va a durar 5. Dios mío. Entonces, claro, ¿cuánto puede aguantar realmente el trabajador para hacer una denuncia o una demanda laboral? 5 años, pagarle el sueldo al abogado de 5 años, difícil, va Claro. a estar bien complicado. O sea, Entonces, no, no, continúa, ¿cuál, dime. cuál es la alternativa entonces? ¿Qué recomendarías tú, tanto al empleador como al empleado, ¿no? Bueno, verás, el asunto es que yo tenía un buen amigo que me dijo la otra vez, las personas que nos dedicamos a los negocios de servicio, que vendemos nuestro intelecto, es decir, no presentamos un producto como tal, como una botella o una bebida o algo por el estilo, si tuvimos que dispensar de personal en esta época es porque no hicimos una buena selección de personal, Ujú. en verdad. Ujú.
Porque mira, si es que nosotros tuviésemos un personal capacitado y demás, y que realmente tenga nuestra confianza, no deberíamos detenernos. O sea, no debe, sí, porque nosotros no estamos vendiendo ningún producto, estamos vendiendo un servicio. Es lo que nos Interesante. pasó, por ejemplo, a algunos abogados. Hay muchos que cerraron, hay muchos que votaron a todos sus pasantes y hay otros como al Ujú. menos nosotros que no hemos votado a un solo pasante y que no hemos votado a un solo abogado junior ni nada por el estilo. Porque, bueno, si nosotros, si es que nos pusieron en una cuarentena, pues listo, cada uno en sus cuartos tiene su mini oficina y desde ahí sigue dando asesorías. Desde ahí, y ahora más con las firmas electrónicas ya ni siquiera salen del cuarto. Así es. Entonces, ajá, entonces las personas a los menos que vendemos servicio, realmente si vamos a deslindar el personal es porque primero tenemos que ver si es que realmente hicimos una capacitación adecuada y si seleccionamos bien al personal. Porque si es que Ujú. lo hubiésemos seleccionado bien, no necesitáramos sacar. Por un lado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Si ciertamente la negociación es complicada, el que tiene que poner de parte aquí sería el trabajador, porque tiene que Ya. poner a pensar en el costo-beneficio. Listo, si es que el empleador me dice, te doy ahorita 1,000 y me firmas el finiquito, y el otro dice, no, yo no merezco 1,000, yo merezco 1,500, entonces yo voy a pelear por esos 1,500. Bueno, son 5 años de juicio que va a pelear por $500. Entonces, ¿qué Ya. le cuesta más Costo-beneficio. ese rato los $1,000 o pelear 5 años por 500? Entonces, más que nada yo creería capacitación en el trabajador, porque realmente el Ujú. trabajador tiene ese chip de que no, es que es mi derecho y mi derecho y mi derecho y mi derecho. Entonces vamos ahí complicados. Ahora, eso también es una posibilidad para el empleador. O sea, si es que el Ujú. empleador va directamente a decirle, ¿sabes qué? Te voy a desvincular, tal vez no vaya a tener el resultado deseado. Entonces, si ya sabemos que el trabajador es así, yo creería que el empleador en primer lugar tiene que conversar con el trabajador y explicarles estas situaciones. A nosotros en el centro ya nos pasó con algunos trabajadores y algunos empleadores que no querían firmar nada, el trabajador decía, no, porque mi derecho es más y más y más y más y más, yo quiero el despido intempestivo. Y el empleador decía, yo no le voy a dar nada. Entonces, no, con una negociación es que los dos sean. Ah, Entonces, claro. ajá, entonces al abogado y a los mediadores nos toca coger y decirles al empleador, oye, tienes que darle un poquito más, cede un poco. Si es que ya si tienes un acta de mediación, ya nadie te va a demandar nunca. Listo, y con el trabajador también, oye, costo-beneficio, si no firmas ahorita, te vas a un juicio de 3 años, 5 años. Entonces, claro, entonces ahí el plan más que nada sería concientizar a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer el empleador en este caso? Es tener en cuenta que tiene que negociar, tiene que ceder un poco. Y adicionalmente tiene que educarle al trabajador para que vea que realmente esto le beneficia antes de seguirse 5 años de juicio. Eso sería. Totalmente. Yo creo que eso es importante y ceder de, como tú dices, ¿no? De las dos partes. Y la otra también que creo que ahí sí me parece importante, y esto por experiencia también, esta alternativa de la mediación, que me parece que es mucho mejor que entrar en otros aspectos más complejos de la parte legal. No sé cuál es la experiencia ahí o qué has visto tú que la mediación ayuda, complica mucho o la gente sí entiende bien lo que es mediar. Claro, es que ese ya es trabajo de los centros de explicar a la gente lo que es la mediación. Y sí, realmente la mediación nace para descongestionar a la función judicial. Entonces, sí, la verdad, en la mediación la gente llega y negocia, y de esa negociación sale un acta, y esa Uh acta -huh. tiene fuerza de sentencia por tener el aval del Consejo de la Judicatura. Entonces, claro, o sea, en vez de irse un juicio de 5 años, negocias en 2 horas. Claro. Antes era mucho más simpático cuando nos permitían hacer negociaciones en las oficinas, porque ahí podíamos dar un cafecito, ahí podíamos dar una galletita, cosas por el estilo para calmar a la gente. Ahora nos toca negociar por Zoom y es Uf, complicado. Sí, interesante, claro. Y siempre el ambiente de la negociación también es importante, ¿no? Creo que eso ujú. aporta también a que los acuerdos lleguen más rápido. Sí, y tradicionalmente recordemos los últimos acuerdos ministeriales, ¿no? O Uh sea, -huh. tenemos los acuerdos ministeriales últimos en los cuales nos habla de que es preferible la negociación con el trabajador para las nuevas condiciones de trabajo, en Uh vez de -huh. votar. Tal vez podría ser ese el punto.
Tal vez podría ser, ok, ¿sabes qué? La empresa está suspendida porque realmente no podemos movernos, te suspendo la jornada y te pago después cuando recuperes, no hay ningún problema. Pero así al menos existe estabilidad laboral y no estaría en contra de la ley, por cuanto existe un acuerdo ministerial que lo avala. Eso justamente es lo que yo te quería comentar, porque mucha gente dice, o me pagas todo, o no me pagas nada, y me estás agrediendo a mis derechos y todo. Pero estamos en una situación en que creo que todos debemos entrar un poquito a entender la situación, ¿no? La circunstancia. Eh, yo creo que la alternativa es la mediación. Así que creo que nos va a tocar a todos hacer una campaña de información al respecto de que no están perdiendo derechos, no se está agrediendo, estamos cediendo, digamos, de los dos lados, ¿no? Y me parece que eso, ante una inestabilidad del desempleo, por más que te pague una liquidación, digamos, que podría llamarse justa, me parece que más estable es mantener la plaza de trabajo, creo yo. No sé qué opinas. No, no, completamente. O sea, estás en lo correcto, porque si no ponen el hombro todos, complicado. Ahora, tampoco vamos a abusar de la figura. Por Hemos supuesto. visto en redes sociales como una empresa con 29 años de servicio les pagan 22 centavos de liquidación. No, No, eso es una eso ya es ridiculez. otro, claro, ya no lo vamos a hacer. Ahora, tenemos la ley de apoyo humanitario, que ahí también avala estos acuerdos entre trabajadores y empleadores. Uh -huh. Lastimosamente todavía no se ha aceptado por el Ejecutivo. Entonces, mientras el presidente no lo acepte, no podemos usarlo. Y ahí tenemos un problema porque hay muchas personas que no entienden esto. Entonces, nos escriben y nos dicen, Cristian, ¿sabes que ya hizo un acuerdo en base a la ley humanitaria? Oye, pero todavía no está aprobada. No, porque yo ya vi en las noticias que dijo que la Asamblea aprobó. Sí, la Asamblea, Claro. pero falta el presidente. Y precisamente yo creo que el presidente estaba esperando aprobar después de las manifestaciones, que vienen el día lunes. Entonces, veamos si es que todavía hay más manifestaciones y si no, eso ya se aprueba. Ahí Cristian, otra entrevista obligada para que nos des una idea de los aspectos fundamentales básicos de estas leyes humanitarias, porque oímos leyes, sabemos que sí, pero la verdad que los que no somos especialistas no tenemos mucha idea de qué significa y qué va a implicar también en esta nueva situación legal, ¿no? Porque ya pasa a ser fuerza de ley y todos tenemos que cumplirlo. Ahí Sí, te estaremos molestando. no te preocupes. Hace poco hice un comentario y con unos colegas y también con estas reuniones que tenemos con el Consejo de la Judicatura, en donde no es posible que en 60 días hayamos despedido 42 acuerdos ministeriales del Ministerio del Trabajo. O sea, Terrible. literalmente estamos legislando a punto de acuerdos ministeriales y cada 2 días nos cambian las reglas de juego. Entonces, complicadísimo. Entonces, esta es la nueva normalidad en las cuales nos cambian las reglas cada 5 minutos. Sí, yo esperaría, y pienso que sí he oído de ese tema, yo esperaría que ya que se defina la ley, ya pare un poco los cambios así por acuerdo, pues, no sé, esperaríamos, ¿no es cierto? ¿Qué opinas? No, por supuesto, debería. ¿Por qué no te da seguridad? No sabes qué hacer. Porque tú dices, hoy voy a aplicar, ahorita ya estamos en el 118. El Dios. 118 fue el último que se emitió el día lunes. Y dices, ya listo, yo voy a aplicar el 118. Y mañana sale el 119. Entonces, de nada. Paciencia. Esperemos un poco. Yo por eso también les invitaba yo a los empresarios, a los clientes de nosotros, a tener un poquito de paciencia. Yo sé que las circunstancias dan para asustarnos, sobre todo la incertidumbre es tremenda, el riesgo aumenta cuando hay incertidumbre, pero creo que ya las cosas irán mejorando un poco. El otro tema, y con esto un poquito ya ir terminando, Cristian, esta entrevista que te agradecemos un poco por tu tiempo, es cómo está el tema de seguridad y salud ocupacional, porque obviamente nos va a tocar, entendemos que el 3 de junio cambiamos al semáforo amarillo, y algo que hemos encontrado nosotros, que también hemos trabajado y apoyado en el tema de seguridad y salud, pero algo que hemos revisado en estos días es que hay N cantidad de protocolos para el ingreso, que el cuerpo de bomberos emite uno, que el municipio dice uno, que el CORE cantonal no sé quién,
que el Ministerio del Trabajo tiene unas directrices. ¿Cuáles realmente son las que hay que aplicar, Cristian? ¿Tienes una recomendación ahí? O sea, ¿cuál es la que tiene fuerza de ley, digamos, o la que el empresario debe cumplir o está sometido a una multa o una sanción? Sí, la verdad es que antes nos manejábamos solo con el reglamento de seguridad y salud y creíamos que con eso ya era más que suficiente, pero ahora Así. ya eso ya quedó caducado, ya no sirve de nada los reglamentos de seguridad y salud ocupacional. Entonces, lo Interesante. que tenemos que hacer, hay uno muy importante del Ministerio de la Producción, que lo puedo pasarte después, que Ok. ese realmente más que tenga fuerza de ley, recopila a todos. Ah, Entonces, ok. estás cubierto de todas las formas posibles. Si te vienen los de los bomberos, dicen no, porque en el mío dice tal cosa, pues ese también está en el de la producción. Si después te cae el municipio y dice en el mío dice otra cosa, pues también está ahí. Qué Viene de... interesante. ¿El Ministerio ha emitido alguno, digamos, con fuerza de ley, digamos así, que diga este acuerdo hay que cumplirse o no? Todavía no. El COE Nacional emitió uno, pero lo bajaron a los 2 días. Entonces, ahorita lo que nos queda es el del Ministerio de la Producción. Y el del Ministerio de la Producción es el que, sí, ciertamente no está aprobado por ley, pero Ya. sí tiene un respaldo del ser el Ministerio de la Producción y ser un ente fuerte y que tiene reformas y puede tener resoluciones, cuestiones por el estilo. Entonces, ese es el plan que nosotros debemos tener para las cuestiones de la nueva normalidad, que dentro de ello está la disminución del aforo de los trabajos, las cuestiones del de los 2 metros de distancia, inclusive del poner gel antibacterial a todos los trabajadores, cuestiones por el estilo, pero siempre se prima, tanto en todos los protocolos, se prima el teletrabajo, ¿no? Para Claro. prohibir que la gente salga de la casa. Al menos, por ejemplo, en nuestro caso, como estudio jurídico, yo difícilmente veo que en junio nosotros vayamos a la oficina, porque nuestro trabajo consiste en salir a entidades públicas, consiste en ir a audiencias y demás. ¿Y para qué vamos a ir al trabajo si las audiencias ahora son telemáticas? Así es. ¿Para qué vamos a ir a hacer trámites si ahora todos los trámites son online? Y adicionalmente, ¿cómo voy a mandar a todos mis pasantes, tramitadores y a mis abogados si no hay servicio público? Claro. Totalmente. Entonces, claro, entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, la más fuerte ahorita es la del Ministerio de la Producción que les puede enviar, en el cual, como les decía, más que tener fuerza de ley, es por el hecho de que recopila todo, Recopila todo y claro, te quedas cubierto, ¿no? de quedas cubierto por cualquier situación. Ahora, una cuestión interesante con salud ocupacional es la reforma que se quiere hacer al Código de Trabajo. Quiere ¿Ya? ponerse todas las enfermedades respiratorias como enfermedades profesionales. Eso está en Ah, el apoyo humanitario. Y es complicado porque y si es que se enferma en la casa y no en la oficina. claro. Claro, ¿cómo puedes controlar esa clase de cuestiones? Y adicionalmente es muy amplio. Te dice enfermedades respiratorias, para no poner solo Ya. COVID. Pero, ¿y Claro. si es que le da gripe? O sea, eso ya es una enfermedad, o sea, complicado. Entonces, eso podemos tener ahora como seguridad ocupacional por lo pronto. Ya, ¿y cuándo crees que haya esta modificación? Es decir, ¿para cuándo los empresarios deberían estar esperando este cambio que dices tú ahorita? Eso está en la ley de apoyo humanitario, en las cláusulas Mm, reformatorias. Entonces, tenemos que interesante. esperar a que apruebe la ley de apoyo humanitario. Y Chévere, está Cristian. complicado. Entonces, sí, entonces yo creo que es clave conversar otra vezita después de que la ley esté aprobada para que también nos des una orientación de qué podemos sugerir a los empresarios y obviamente también a los empleados para que puedan seguirse gestionando y evitar justamente los conflictos legales, que alguna vez escuchaba a un abogado también que decía es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. No sé qué opinas, Cristian. Siempre es mejor. Mire, yo siempre les hago un juego a los usuarios del centro, ¿no? Y les digo, ok, vas a pelear por $1,300. Aquí te voy a dar 500. Y tú quieres pelear por 1,300. Chévere, pero de esos 1,300 hacemos el juego de como que si es que ganaras, y si ganas de los 1,300, 800 se te va para el abogado. Listo, ya no son 800, ya tienes menos.
Y de ese menos también tienes que dar a las copias certificadas, tienes que pagar a los notarios, los taxis, las enfermedades, etcétera, etcétera, la movilización y demás, y a la final terminas recibiendo 200. 200 es más que 800. Entonces, a pesar de que haya sido, entre comillas, un mal acuerdo, te salió mejor que seguir el procedimiento judicial. Totalmente de acuerdo. Y de hecho también el conflicto, tú sabes, desgasta desde todo punto de vista, ¿no? Económicamente, en tiempo, emocionalmente. Muchas veces la gente, en vez de estar produciendo, trabajando, dedicados a gestionar cosas importantes, tienen que estar en los requerimientos legales y la Claro, y burocracia. como abogado les puedo decir, los juicios no son bonitos. O sea, es horrible el proceso judicial. Eso es que yo soy el abogado, pero y toca, o sea, es realmente feo, porque a veces estás con el cliente al lado y siempre los conflictos son personales, siempre son pasionales, siempre hay emotividad de por medio, alguien llora por ahí, el otro le dice desgraciado al otro, se empiezan a matar con las miradas, o sea, es un ambiente tenso, la verdad. Yo nunca he visto un procedimiento judicial donde todos sean amigos. Generalmente si vas a un juicio es porque todo el ambiente está tenso y inclusive uno termina de la audiencia y queriendo que le, no sé, le hagan una limpia o algo porque te sale completamente pesado. Interesante, Cristian. Te agradezco mucho. Yo no sé, un minuto final para algún comentario para que podamos estar atentos siempre a todas estas consideraciones legales y reiterarte mi agradecimiento de atendernos en esta entrevista, Cristian. No, no te preocupes. Y bueno, últimamente lo que podemos decir es, uno, asesorarse bien, no confiar solo en lo que dicen las redes sociales y lo que dice la prensa, porque la prensa dice cierta parte. Adicionalmente, recordemos que los que hacen las noticias son periodistas, no abogados. Entonces, claro, podemos llegar a la confusión de decir, no, es que ahora ya está lista la ley de apoyo humanitario y ahorita voy a hacer el contrato emergente y, oye, ni siquiera está aprobado. Claro. Entonces, cuidado. Entonces, primero asesorarse antes de hacer una de estas cuestiones. Y segundo, en este tiempo lo único que nos queda es negociar. Negociar con trabajadores, negociar con el empleador, es la única forma. Y si es que realmente no hay forma de negociar, tenemos la última opción que es el de la fuerza mayor, que como le había dicho, la verdad ahí el único que tiene que perder es el trabajador, no el empleador. Porque el empleador, la verdad, él sí puede aguantarse un proceso judicial, pero el trabajador no. Entonces, si es que en último de los casos ya no logramos negociar, pues va a tocar la fuerza mayor sin ningún inconveniente. Te agradezco, Cristian, por el tiempo, por tus conocimientos y te comprometo para seguirte molestando en este tiempo también. Puede Será importante para los... Listo. Un abrazo, Cristian. Muchas gracias. Cuídate mucho. Chao. Chao.